Los nuevos Judas. Mucho peor y más pernicioso es, sin duda, el error, si así puede llamarse, del liberalismo apellidado católico. Los católicos liberales aceptan y profesan explícitamente la doctrina de la Iglesia sobre el liberalismo político, sus libertades y conquistas, proclaman como necesaria la armonía entre las dos potestades y la superioridad de la Iglesia sobre el Estado en el mismo sentido en que la defienden los teólogos católicos. Pero en la práctica sacrifican la superioridad a la armonía, y aún a veces no ven inconveniente en subordinar la Iglesia al Estado, como para conservar la paz y la tranquilidad, siquiera sea efímera y aparente, aconsejando también la separación de las dos potestades. Soberanamente inconsecuentes en lo abstracto, como ellos dicen, opinan como los católicos, pero en la práctica repasan la frontera y fraternizan no solo con los liberales políticos o moderados, sino con los radicales y absolutos, los nuevos Judas. Viven como discípulos predilectos de Jesucristo, se jactan acaso de ser sus apóstoles, asisten al cenáculo, reciben la Sagrada Comunión, y acaso desde las gradas del altar, con el Dios del amor en sus corazones, se dirigen pérfidos como el traidor a las potestades y agentes del liberalismo diciéndoles: «Quid vultis mi dare et ego vobis tradam». ¿Qué me ofrecéis y yo os venderé al justo, al inocente, al Cristo del Señor? Y concertado el precio y obtenidos los aplausos de la opinión pública, que les proclama sabios, prudentes, moderados, volviéndose a la Iglesia, saludándola con el beso del traidor, del procaz y desleal discípulo, recordándola a los agravios que sufriera durante la esclavitud, en que socolor de protección los príncipes de los pasados siglos la tenían, y la tienen hoy los gobiernos católicos, aconséjanla que renuncie al infausto consorcio, y reduciéndose a sus solas fuerzas morales, no pretenda ni reclame protección ni ayuda del poder civil, ni aspire a ejercer influencia sobre ningún ramo político. En cuanto a las libertades antes mencionadas, juzgan que la Iglesia debe aceptarlas como quiera que ellas contribuyan a la perfección del individuo y al progreso del Estado, y que oponerse a ellas sería querer detener el torrente impetuoso de las modernas ideas, con lo cual no lograría otra cosa la Iglesia que forjarse mayores cadenas o acaso encender el fuego de la persecución sin esperanza de triunfo. Así se explican estos valerosos apologistas, dice el padre Liberatore, los cuales, con una sencillez que enamora, se consideran los únicos que ven claro, los verdaderos conocedores del mundo, los prudentes por excelencia, los legítimos defensores de los intereses católicos, que se lanzan de una manera feroz contra cualquiera que les contradiga, sin omitir por eso el obligado panegírico de la caridad y moderación. Ah, no los creáis, venerables hermanos, no los creáis. Ellos venden a la Iglesia con el ósculo de amigo. Lo que ellos buscan, unos a sabiendas e hipócritamente, pocos de buena fe, es entregar a la Iglesia a las iras de sus feroces enemigos que la vilipendien, escarnezcan y crucifiquen. Un criterio hay para conocer y juzgar la rectitud de sus intenciones, criterio infalible como quiera que ha sido propuesto por nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados con pieles de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? ¿Y cuáles son los frutos del liberalismo católico? Los mismos que los del liberalismo propiamente dicho, aún el más exagerado. ¿Qué importa que en teoría condenen con la Iglesia el liberalismo si llevan después a la práctica sus principios y aceptan sus disolventes consecuencias? La virtud maléfica que llevan consigo los errores prácticos difúndese principalmente en la esfera de sus aplicaciones, no en el orden especulativo. ¿Qué importará, pues, que acepten o confiesen que la Iglesia es superior al Estado, que éste, si quiere vivir feliz, ha de estar influido y subordinado a aquella, si después en la práctica, porque se dice que así lo exigen las circunstancias o lo reclama la opinión pública, o acaso la civilización y el progreso, se aconseja la separación de las dos potestades, se favorece la preponderancia del Estado y se condenan como contrarios a la caridad y la prudencia los nobles esfuerzos de los defensores de la Iglesia para recabar a ésta no solo su independencia y libertad, sino también su soberanía y prestigio? ¿Qué importa que se condenen en teoría como absurdas o nocivas las libertades llamadas de cultos, de pensamiento, de imprenta, de enseñanza, de asociación, etc., si después en la práctica se condenan como imprudencia o arbitrariedad o injusticia las protestas elevadas por la Iglesia contra ellas, los trabajos y sacrificios encaminados a abolirlas en las naciones en que han sido establecidas? Si se lamentan de que la Iglesia salga del santuario donde, según ellos, debiera vivir recogida, consagrada a la contemplación y pacífica enseñanza, reclamando contra las instrucciones y abusos del poder civil, contra los errores y la corrupción que difunden los corazones de sus hijos, contra las blasfemias y
contra las blasfemias y pecados que fomenta contra Dios. ¿Llamaríamos buen hijo al que admitiese la obligación que tienen los hijos de honrar y respetar a sus padres, si cuando viese a su madre desobedecida, insultada, abofeteada, amenazada de muerte por hermanos sin corazón y sin temor, en atención a las circunstancias, aprobase el salvajismo de los hermanos y aconsejase a la madre que transigiese, y aún más, que aprobase las desobediencias y vilipendios y los malos tratamientos de los hermanos? Y si al protestar y reclamar contra el salvajismo de sus hijos, la inocente madre, este hijo que no ha tenido frases de desaprobación contra el bárbaro proceder de sus hermanos, acusase ahora a su madre de injusta, imprudente, cruel, poco amante de sus hijos, ¿qué diríais? ¿Y qué si, a pesar de sus teorías de subordinación y obediencia, proclamase, como mejor y más conducente a la prosperidad de la familia, que la madre, a pesar de su sabiduría y solicitud, no interviniese en los negocios domésticos, sino que dejase a sus díscoros hijos libres, soberanos e independientes? He aquí lo que hacen los católicos liberales, he aquí sus frutos. Aceptan en la práctica las doctrinas y procedimientos diametralmente opuestos a las doctrinas que en teoría profesan con la Iglesia católica. Repetiremos la frase como el traidor discípulo: con ósculo de paz venden y entregan el justo a sus implacables enemigos. Y aún hacen más, y no sabemos decir si es más amargo este fruto del catolicismo liberal, y es que con su proceder escandalizan a los buenos, les pervienten, y los hijos sumisos les convierten en enemigos de su madre. Así lo escribía en 1876 el gran Pío IX. Aprobamos el trabajo que has tomado de exponer y defender las doctrinas del sílabus contra el liberalismo católico, el cual, contando entre sus adeptos muchísimos hombres severos y graves en sus costumbres, y distando al parecer de la verdad menos que el liberalismo propiamente dicho, es mucho más peligroso que éste y con más facilidad engaña a los incautos. Periculosior est facilitiusque decipit incautos. El amigo traidor es más temible que el enemigo descubierto, y nunca tienta con mejores resultados el demonio que cuando se transforma en ángel de luz. Poco trasciende y poco daña por lo regular el mal ejemplo de un infame público, pero ¿a quién podrá calcular las víctimas que causa el mal ejemplo de un hombre morigerado y respetable? He aquí lo que sucede con los católicos liberales. Ellos confiesan y comulgan a menudo, asisten a la iglesia, exteriormente respetan a los sacerdotes, forman parte de asociaciones piadosas y benéficas, tienen apariencias de sólida y elevada virtud, gozan de prestigio y confianza entre los fieles, y cuando éstos les oyen hablar y los ven obrar como liberales, cuando escuchan los sarcasmos intencionados, las sátiras e invectivas con que con pretexto del bien se desatan contra cosas y personas sagradas, y sobre todo agres censuras contra los actos más altos, pero endulzadas siempre con el almíbar de la caridad y celo por la causa de la Iglesia, entonces el escándalo llega a su colmo. Los fieles desconfían de sus pastores, titubean en la fe, dudan, se hacen indiferentes, si no es que acaso se tornan enemigos. Ah, venerables hermanos, el lobo disfrazado con piel de oveja se ha introducido furtivamente en el redil de Jesucristo, y cuando las ovejas sesteaban tranquilas y seguras, entonces ha dispersado el rebaño y ha matado a mansalva, sin perdonar a las más inocentes. El liberalismo católico es el grave escándalo del siglo XIX, según escribían no a mucho los obispos del Ecuador, el más grave de este siglo, y eso que este siglo abunda en graves escándalos. Recomendando cordura, moderación, prudencia, caridad, mansedumbre, discreción y paciencia, pretenden sus adeptos amordazar a la Iglesia de Jesucristo, imitadores de los herejes monotelitas del siglo VII y de los protestantes en la Dieta de Augsburgo de 1584. Recomiendan el silencio frente a la herejía y a la dogmatización de los herejes e incrédulos, y piden, ya que no lo hace la Iglesia, que los príncipes seculares dicten órdenes semejantes a la Ectesis de Heraclio o al Iterin de Carlos V. Ellos son los que tachan de terquedad la entereza apostólica con que Gregorio XVI desbarató los impíos propósitos y condenó las nefastas doctrinas liberales defendidas por los redactores del Porvenir. Ellos son los que llamaron imprudente y supusieron víctimas de vergonzosas intrigas al gran Pío IX cuando publicó la encíclica Quanta Cura y el Sílabus. Ellos fueron los que antes del Concilio Vaticano y en el mismo concilio denunciaron como inoportuna y peligrosa la definición dogmática de la infalibilidad pontificia. Y no son ellos los que, fingiendo un misticismo espúreo, recomiendan al Papa que ceda por el bien de la Iglesia en la gran cuestión romana, que se acomode a las circunstancias, que acepte sacrilegios y expoliaciones y las condiciones que estos viles carceleros les ofrecen. Traidores, ¿cuántas víctimas han causado en el rebaño del divino pastor?
¿Cuántos han sido seducidos por sus predicaciones falaces y arteras? Quanta malignatus es inimicus in sancto. Conclusión. El liberalismo es pecado. Hay que hacer astillas del árbol maldito. Os hemos expuesto ya el error contemporáneo bajo todas sus formas. Os hemos descrito su genealogía, sus actos, sus propósitos, sus resultados. Hemos presentado a vuestra vista el árbol maldito de las modernas ilusiones, el árbol de la ciencia del bien y del mal de este pretendido paraíso. Sus raíces son la soberbia humana, llevada a la apoteosis en la revolución por autonomasia, en la Revolución Francesa. Su tronco es la independencia, la emancipación del hombre de la soberanía del Altísimo, con el séquito consiguiente de errores, que son como las hebras o estambres que le constituyen. Las ramas principales son los que proclaman la independencia absoluta, o sea, socialistas, comunistas, nihilistas y otras sectas análogas. Son ramas del árbol maldito los que proclaman la independencia del hombre en el orden sobrenatural, los naturalistas de varias escuelas, los francmasones y librepensadores. Las ramas menores son los liberales moderados, que con más o menos osadía declaran independientes de Dios y de su Cristo a las sociedades civiles, a los estados. Cada una de estas ramas tiene varios vástagos. Tales son o las negaciones o las libertades que respectivamente proclaman. Al pie de este árbol brotan pequeños retoños, al parecer separados de él, pero que en realidad viven pegados al tronco y se alimentan con la savia que recibe de su raíz. Estos son los liberales católicos. Las hojas y los frutos del árbol son malditos y causan la muerte, pero tanto ha crecido y tan frondoso se ha hecho el árbol de la soberbia, que en sus ramas, como en el de los sueños de Nabucodonosor, anidan todas las aves del cielo, y a su sombra descansan y se recrean todos los hombres y las bestias de la tierra. Alzándose altanero hasta las nubes, ese árbol ha provocado los rayos de las divinas venganzas, y he aquí que en nombre de Dios el romano pontífice ha pronunciado contra él la sentencia que el ángel velador y santo ejecutor de las iras de Dios diera contra el árbol de Nabucodonosor, y en su magnífica encíclica nos ha dicho con apostólico celo y entereza: Succidite arborem et dissipatem illam. Cortadle y hacedle astillas, desmochad sus ramas, sacudid las hojas, desparramad sus frutos, huyan las bestias que están debajo de él y las aves que anidan en sus ramas, extirpad las raíces hasta que conozcan los vivientes que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, sobre los estados. Donec cognoscam viventes quoniam dominatur excelsus in regno hominum. He aquí la doctrina del Papa, he aquí el precepto de nuestro Santísimo Padre. Y reparad, venerables hermanos, en que no se contenta el romano pontífice con que sus hijos no coman de los frutos del árbol maldito, con que no descansen a la sombra de sus hojas, que es sombra de muerte, sino que quiere más, anhela más, preceptúa más, y es que todos nos unamos y aprestemos para cortar el árbol infausto, para convertirle en astillas y extirpar sus raíces, en una palabra, para destruir totalmente el liberalismo en la tierra. Sí, venerables hermanos, peca gravemente el católico que profesa tales teorías, peca mortalmente contra la fe, contra la obediencia, contra la caridad, y fácilmente puede hacerse reo de pecados contra otras virtudes y preceptos. Pero no solo peca quien profesa tales doctrinas, sino el católico que, creyendo firmemente todo lo que la Iglesia propone y enseña, coopera, sin embargo, directa o indirectamente, positiva o negativamente al triunfo y conservación, propagación y aplicación del sistema liberal y de sus nefastas doctrinas. En la emisión del sufragio, en la redacción y suscripción a los periódicos o revistas verdaderamente liberales, en asistir o mandar a sus hijos a escuelas liberales, en la elección de partidos políticos o en otras mil maneras que puede cooperarse a un pecado. No basta para salvarse creer, es necesario obrar bien y para ello no es suficiente abstenerse de actos pecaminosos, sino que es necesario además no omitir los preceptuados. No basta con evitar los pecados de comisión, los pecados de omisión se han de evitar con cuidado singular. He aquí en lo que faltan hoy, sobre todo en España, los buenos hijos de la Iglesia. Los hijos de las tinieblas son más prudentes que nosotros, pues mientras ellos trabajan se agitan, no teniendo inconveniente como los fariseos en atravesar el mal para hacer prosélitos. Nosotros, ya que no seamos sorprendidos y seducidos al error y a la corrupción, vegetamos en la inercia, dejando que las nieblas del error avancen sobre los horizontes sociales y religiosos, sin que sean bastantes para hacernos salir de nuestra culpable apatía, ni las exhortaciones de los pastores, ni los lamentos de la Iglesia, ni los peligros de la sociedad, ni la ruina y degradación de las familias, ni nuestra conciencia y dignidad vulneradas por los sofismas y licencias de la mentira. Oh venerables hermanos, el pecado del silencio, tanto de palabra como de obra, es el gran pecado de los fieles de nuestros tiempos.
Esa es también la gran desgracia actual, y si no estuviese defendida por promesas inefables, podríamos llamar con razón el gran peligro de la Iglesia. No nos hagamos cómplices de pecado semejante. No os avergoncéis de confesar a Jesucristo, su doctrina y su moral ante los hombres, porque el que se avergonzase aquí de Jesucristo y de sus enseñanzas será negado por él ante su Padre Celestial. Antes bien, según nos manda el mismo Señor, los que habéis oído en el secreto de noche, decidlo en público a la luz del día, y lo que habéis aprendido al oído por la fe, predicadlo sobre los terrados. Nada temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar el alma. Antes bien, temed a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. Y en esta vasta y deplorabilísima conspiración del silencio, no seáis cómplices vosotros, venerables sacerdotes, cooperadores nuestros en el ministerio de la palabra, que no sin misterio lleváis en los libros santos el nombre de trompetas de Israel. Como trompetas, pues, clamad sin cesar, levantad vuestra voz y anunciad al pueblo de Dios los muchos pecados, que en sí encierra el liberalismo y que fácilmente se hacen reos los ciudadanos poco precavidos y temerosos de Dios. Cuando el médico, escribía no ha mucho un venerable obispo americano, por condescendencia y respetos humanos, no aplica al enfermo que le ha confiado la conservación de su salud remedios eficaces, amargos, dolorosos si se quiere, y por esta omisión el enfermo se debilita, se agrava y por fin se muere, nadie dejará de hacer responsable de esta muerte al condescendiente doctor. Ni más ni menos puede decirse de la sociedad religiosa que aquí o allá, merced a la negligencia, al descuido, al silencio de sus naturales custodios y directores, se halla enferma o debilitada por el virus de doctrinas heterogéneas y falsas que manos extrañas introduces en su seno. Si por esas causas el cuerpo místico del Señor se desfigura, enflaquece y paraliza su movimiento y su vida, ¿a quién afectará la responsabilidad de tan triste estado? Antes bien, en el tiempo del peligro, el médico solícito redobla sus cuidados al enfermo, como en época de epidemia y contagios, inventa preservativos, los anuncia, los recomienda, los impone. ¿Y qué mayor epidemia de doctrinas disolventes y corruptoras que la que por desgracia hay hoy en todas las capas de la atmósfera social? ¿Cuándo ha sido más peligroso el contagio? ¿Cuándo más fácil la seducción y la muerte? Portaos, pues, venerables hermanos, en las presentes circunstancias como médicos celosos, caritativos, prudentes, fuertes, sin dureza, blandos sin condescendencias peligrosas, enérgicos con dulzura, suaves sin debilidad, intransigentes con discreción, persiguiendo al error, pero buscando las ovejas extraviadas con el acendrado cariño del buen pastor. Predicad, instruid sobre todo a los jóvenes y a los niños, imitad a los hijos de las tinieblas. ¿No veis cómo se han apoderado de las inteligencias vírgenes de la niñez y de la juventud para infiltrar en ellas de un modo incurable el virus del error y del pecado? Pues procurad contrarrestar las malignas obras de los satélites del liberalismo. Oponeos a sus propósitos, desbaratad sus satánicos planes, pensad lo que vale un alma, lo que por redimirla y salvarla hizo nuestro Señor Jesucristo, y seguramente que a sabiendas no dejaréis perecer a vuestros hermanos, que son también vuestros hijos. Peribit in tua scientia frater, pro quo Christus mortus est. Ojalá sean fructuosos vuestros trabajos y desvelos, y con ellos libréis las almas encomendadas a vuestro cuidado del pestífero error, de ese cólera mortal que tantas víctimas ha causado y causa en España y en el mundo, cólera más terrible aún para las almas, que lo es el asiático para los cuerpos. Ojalá que en medio de tantos lazos tendidos a la fe y a la virtud por el liberalismo contemporáneo puedan exclamar un día gozosos nuestros diocesanos: Laqueus constritus est et nos liberabis sumus. Merced a las predicaciones y avisos de nuestros párrocos, fue roto el lazo tendido a nuestras almas y nosotros hemos sido librados. En prenda de la sinceridad de nuestros deseos y del entrañable amor que al clero y al pueblo profesamos, damos a todos y cada uno nuestra bendición pastoral en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dado en nuestro Palacio Episcopal en Murcia el 3 de marzo de 1889, Tomás, obispo de Cartagena, por mandato de su santidad el Papa, el obispo mi señor, licenciado Tomás Salado, canónigo electoral secretario. Bien, señores, pues con esto ya damos por finalizada pues todas las partes del documento de la carta del obispo. Agradecerles pues su colaboración y como siempre pues pedirle que compartan nuestros contenidos. Un saludo muy grande, viva Cristo Rey y viva España.